Doctor, compañeros, buenas tardes. En este día, nuestro grupo conformado por Marjorie de Rocío Córdoba, María Cristina Salazar, Roxy Elena Vinces, Adriana Caterine Sosa, Xiomara Elizabeth Zambrano, José Michael Chamba y mi persona Betty Bru Carrión, hemos preparado en el tema de exposición dos temas muy importantes. El primero sobre el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el siguiente es la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública también. Para dar inicio, vamos a puntualizar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual en su artículo número 1 se señala tanto el ámbito como su objeto, en donde se determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición y arrendamiento de bienes, ejecución de obras y también prestación de servicios. Continuando con el artículo 2, en el régimen especial, habla que se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el presidente de la República en el reglamento general a esta ley. Continuando con el artículo número 3, en los contratos financiados con préstamos y cooperación internacional, eso señala que en las contrataciones que se financien previo convenio con fondos que sean provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financien con fondos tanto reembolsables como no reembolsables, provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno. Continuando con el artículo número 4, se puntualizan los principios en los cuales dice que para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella se deriven, se observarán diferentes principios, en donde se señala la legalidad, el trato justo, el principio de igualdad, calidad, vigencia tecnológica, principio de oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional también. En cuanto a la interpretación que corresponde al artículo número 5 de esta misma ley, los procedimientos y los contratos sometidos a esta ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar tanto los intereses públicos como la debida ejecución del contrato. Siguiendo con el artículo número 6, se destacan las definiciones, siendo el primer término la adjudicación, que se lo conoce como el acto administrativo por el cual la máxima otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado. Continuando están los bienes y servicios normalizados para dar paso al catálogo electrónico que señala el registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal que es www.compraspublicas.gov.es para contratación directa. Así también en la compra de inclusión señala la finalidad de proporcionar la participación local de artesanos de las micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta ley, para finalmente señalar la contratación pública en donde todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado el título 2 del Sistema Nacional de Contratación Pública, capítulo 1 del Sistema y sus órganos, artículo 7, Sistema Nacional de Contratación Pública. El Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice que es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos, relaciones organizadas orientadas al planteamiento, programación, presupuestos, de control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por estas entidades. Dentro de esto entendemos que es el entorno que reúne a todas las partes interesadas de la contratación pública del país, es decir, a los contratantes o compradores, a los oferentes o contratistas del organismo de control.
En el artículo 8 nos dice órganos competentes. Dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública, junto con las demás instituciones y organismos públicos, son los que ejercen funciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación pública. Estos forman parte del Sistema Nacional de Contratación. En el artículo 10 nos habla sobre el Servicio Nacional de Contratación Pública, el SECOP. Nos dice que es el organismo de derecho público, técnico, regulatorio, con personalidad jurídica propia y autónoma, administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública nos dice que también es la actividad rectora del Sistema Nacional, que es el responsable de desarrollar y administrar el sistema oficial de contratación pública del Ecuador y de establecer las políticas y condiciones de la contratación pública a nivel nacional. En el artículo 11 hablaremos del directorio. El directorio del Sistema Nacional de Contratación Pública está integrado por el Ministerio responsable de la producción, empleo y competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. Como segundo, la máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación. Como tercero, el Ministerio de Finanzas. Cuarto, el alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Como quinto, tenemos el prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. Como último, la máxima autoridad del organismo encargado de la inclusión económica actuará como secretario del director general o la directora del SECOP, quien intervendrá como voz, pero sin voto. En el artículo 12 hablaremos sobre las funciones. Las funciones exclusivas del directorio son las siguientes: planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contratación pública. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las entidades competentes. Y como último tenemos dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. Bien, continuando con la exposición, tenemos el artículo 13, que nos habla sobre el financiamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. Para ello, este tiene los siguientes recursos. Como primero tenemos que el Estado será el que asigne el presupuesto general. Los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores, RUP. Además, también nos menciona que los que se obtenga por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos nacionales e internacionales. Y por último, también nos dice que los que provengan de convenios por uso de las herramientas del sistema. El siguiente tema nos habla sobre el control, monitoreo y evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 14. Dentro de este también nos manifiesta que el control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado en los diferentes entes como la competencia para ellos. Nos dice que tendrá a su cargo el cumplimiento de atribuciones previstas en esta ley, incluyendo las siguientes: el uso obligatorio de las herramientas del sistema para rendir cuentas, informar, proporcionar, publicitar y realizar todo tipo de contratación pública. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales, oficiados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Además, también el cumplimiento de las políticas emitidas por el directorio del SECOP. Como cuarto punto tenemos que la contratación con proveedores inscritos en el RUP, salvo las excepciones puntualizadas en esta ley. Además, también que los proveedores seleccionados no pueden presentar inhabilidad o incapacidad al momento de realizar algún tipo de contratación. También nos manifiesta que la información debe mantenerse siempre actualizada. En cuanto al artículo 15, nos manifiesta sobre las atribuciones de los organismos de control. Nos dice que le corresponde a los organismos de control el Estado. Además, también realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación.
El Sistema Nacional de Contratación Pública debe informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado sobre algún acontecimiento o cometimiento de infracciones que se realicen dentro de las contrataciones. Además, también hablaremos sobre el capítulo 3, que nos manifiesta sobre las herramientas del sistema, en la sección 1, sobre el de registro único de proveedores. Ya, dentro de este nos dice que para crearse el registro único de proveedores, deberá hacerlo mediante el Sistema Público de Información y Habilitación. Además, también nos dice que este será dinámico, incluirá categorizaciones dispuestas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado de manera automática. Ya. En el artículo 17 también nos habla sobre la publicidad de la información. Nos manifiesta que esta se mantendrá siempre en el portal de compras públicas para quienes estén interesados. Además, nos manifiesta que las personas no podrán solicitar documentos fuera de los que se presenten para la apertura o para solicitar el RUP. También nos dice que los proveedores serán los responsables de la veracidad, exactitud y actualidad de la información que necesiten dentro de este portal. Por último, hablamos sobre el artículo 18, que hace referencia a la obligatoriedad de la inscripción. Para ello nos manifiesta el código que se requiere constatar en el RUP como proveedor. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que tener claro que el reglamento de esta ley establecerá normas relativas al funcionamiento del RUP. Dicho esto, seguiré explicando el artículo 19, que nos habla sobre las causales de suspensión de RUP. Son causales de suspensión temporal del proveedor en el RUP. 1. Ser declarado contratista, incumplido o adjudicatario fallido durante el tiempo de 5 años y 3 años, respectivamente, contratados a partir de la notificación de la resolución o terminación unilateral del contrato o de la resolución con la que se declare adjudicatario fallido. 2. No actualizar la información requerida para su registro por el Servicio Nacional de Contratación Pública, suspensión que se mantendrá hasta que se realice la actualización correspondiente. Y tercero, haber sido inhabilitado de conformidad a lo previsto en los incisos segundos y terceros del artículo 100 de esta ley. Entonces, una vez superadas las causas o los tiempos de sanción previstos en los numerales anteriores, el Servicio Nacional de Contratación Pública rehabilitará el proveedor de forma automática y sin más trámite. Y en causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP de haber entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. Bueno, continuaré con el artículo 20, que nos habla sobre los derechos. Y aquí el Sistema Nacional de Contratación Pública establecerá los derechos de inscripción de RUP que deberán pagar los proveedores, los que se regularán en dicho de los costos de operación del sistema. En ningún caso los derechos representarán un obstáculo para la inscripción de micro y pequeñas empresas, artesanos y profesionales. Los derechos de inscripción no serán reembolsados, cabe recalcar. Continuaremos con la sección 2, que nos habla del sistema informático de compras públicas. Aquí hablaremos sobre el artículo 21, que trata sobre el portal de compras públicas. Y este es el sistema de oficial contratación pública del Ecuador denominado compras públicas. Y este será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta ley y será administrado por el Servidor Nacional de Compras Públicas. Este portal de compras públicas contendrá, entre otras, el RUP, el catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del Servicio Nacional de Contratación Pública, informes de las entidades, contratantes, estadísticas,
información sobre el estado de las contrataciones públicas, entre otros, y será un medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública, de acuerdo a las disposiciones que están establecidas en esta ley y en su reglamento. Cabe recalcar que este portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información relevante de este procedimiento de contratación se publicará obligatoriamente a través de compras públicas, y este reglamento contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante a publicarse. Bueno, continuando, seguiremos con el título 3, que nos habla de los procedimientos, capítulo 1, que son las normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública, sección 1, sobre la contratación pública para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios. A continuación, seguiremos sobre el artículo 22, que nos habla sobre el plan anual de contratación. Las entidades contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, tienen objetivos y necesidades institucionales que se formularán en el plan anual de contratación, con el presupuesto correspondiente. Este será de conformidad a la planificación plurinacional de la institución, que están asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. Podemos decir que en este plan será publicado obligatoriamente en la página web de la identidad contratante dentro de los 15 días del mes de enero a cada año en el portal de compras públicas. En el caso de existir reformas, el Plan Anual de Contratación Pública serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. Cabe recalcar que en el Plan Anual de Contratación Pública debe tener los sustentos mismos que se regulen en este reglamento. Ahora hablaré sobre el artículo 23, que se basa sobre los estudios. Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos especificados con técnicas debidamente aprobados por las instancias correspondientes vinculados al Plan Anual de Contratación Pública. Cabe recalcar que los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aceptación e inicio que corresponda, los que determinarán la porción mínima de colaboración nacional o local de conceso. Aquí la máxima autoridad de la identidad contratante y los burócratas que hubieran participado en la preparación de estos estudios serán los únicos que puedan aprobar ese tipo de responsabilidades. Y por último tenemos el artículo 24, que nos habla sobre el presupuesto, y aquí básicamente las entidades previamente a la convocatoria deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. Cabe recalcar que el reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior. Continuando con la exposición, el artículo 25.1 nos habla sobre la participación nacional. ¿A qué nos referimos con participación nacional? Este artículo nos hace mención a que los pliegos contendrán criterios de valoración y estos criterios deben estar incentivados y que promuevan la participación tanto local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluido la consultoría de origen local y nacional, siempre y cuando estos cumplan los parámetros dentros por la entidad encargada de contratación pública. El artículo 25.2 nos hace mención a la preferencia a obras
bienes y servicios de origen ecuatoriano y a los actores de economía popular y solidaria y micro, pequeños y medianas empresas. Este artículo se refiere al oferente de bienes, obras o servicios que incorporen mayor componente de origen ecuatoriano o los actores de la economía popular y solidaria y micro, pequeñas y medianas empresas. Mediante la aplicación de mecanismos tales como los márgenes siempre de preferencia, ¿quiénes pueden, en qué orden de prelación van estos? Como primer lugar tenemos actores de la economía popular y solidaria, segundo las microempresas, tercero pequeñas empresas y cuarto medianas empresas. El artículo 26 nos habla de la asociación para ofertar. ¿Quiénes son los oferentes? Es aquella persona natural o jurídica que se encuentre inscrito con el RUC. Podrán presentar sus ofertas de forma individual o asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio. Las empresas extranjeras también podrán ofertar. Esto tendrá una limitación en su campo o actividades o también en el área. El artículo 27 nos habla de los modelos obligatorios. Serán modelos obligatorios los modelos y formatos en documento precontractual y los documentos mínima de referencia para la realización de un procedimiento precontractual y contractual. Estos serán elaborados y oficiados por el Servicio Nacional de Contratación Pública y tendrán también a la asesoría de la Procuración General del Estado y de la Contraloría General del Estado. El artículo 28 nos habla del uso de herramientas informáticas. Esto va ligado junto al reglamento y nos habla acerca del portal de compras públicas que ya lo mencionaron con anterioridad los compañeros. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con el artículo 29 que nos habla de las compras corporativas, nos dice que con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y de aprovechar las economías de escala de dos o más entidades, se podrá firmar convenios institucionales con el fin de que se realice en una forma conjunta el procedimiento de selección único para la adquisición de los bienes. También se observarán los procedimientos correspondientes de acuerdo al monto y la naturaleza de la contratación. Y una vez culminado el proceso de selección, si la contratación fuera divisible, se suscribirán contratos independientes entre cada entidad o el de los adjudicatarios. En el artículo 30 nos comenta la vigencia de la oferta. Nos dice que las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempo que para el efecto prevean los pliegos precontractuales. De no proveerse el plazo de vigencia, este se entenderá de la oferta que está vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse en el plazo previsto por disposición de la entidad contratante. En el artículo 31 tenemos la divulgación, inscripción y aclaraciones y modificaciones de los pliegos, que nos dice que contendrá toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de la consultoría. En los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas y condiciones económicas. En los pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a través del portal de compras públicas. Y por último, los pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular las preguntas y aclaraciones para obtener las respuestas correspondientes. Y en el artículo 32 tenemos la adjudicación, que nos dice que la máxima autoridad de la institución, de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, se adjudicará el contrato al oferente cuya propuesta representa el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta ley, y a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento. Gracias, compañera. Siguiendo con la exposición, me ha tocado exponer lo que es el artículo 33, en cual consta la declaración del procedimiento desierto.
Aquí la máxima autoridad declara desierto el procedimiento de tal manera puede ser total o parcial en los siguientes casos. 1, por no haberse presentado oferta alguna. 2, por no haber sido inhabilitados. 3, si una vez adjudicado el contrato se encontrara que existen inconsistencias. 4, por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales de todas las ofertas. 5, por no celebrarse el contrato por causas imputables del adjudicario. El artículo 34 nos habla sobre la cancelación del procedimiento. En cualquier momento entre la convocatoria, esto se lo puede hacer 24 horas antes de la fecha que se presentan las ofertas mediante el acto administrativo motivado, que constan los siguientes pasos. 1, de no persistir la necesidad en cuyo caso se archivará el expediente. 2, cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación. 3, por violación sustancial de un procedimiento precontractual. Y el artículo 35 que nos habla sobre los adjudicatarios fallidos. Si el adjudicatario no celebra el contrato por causa que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad declara fallido el adjudicatario o a los adjudicatarios y notificará de esta condición al CERCOP. En el artículo 36 nos habla sobre lo que es el expediente del proceso de contratación, en la cual nos dice que las entidades contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en la que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, así como la fase postcontractual. Esto es lo que ha sido la exposición de nuestro grupo. Gracias y sepan disculpar. Continuando con este video explicativo, damos paso al reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En cuanto al título primero, en sus generalidades, en el artículo 1 habla directamente del desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, se da paso al artículo 2, en el cual se destaca que las medidas para la participación pueden ser directa o asociada a proveedores nacionales. En cuanto al artículo número 3 de la aplicación territorial, señala que no se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero, la verificación de no existencia de producción u oferta nacional de conformidad con el instructivo que emita el CERCOP, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública. Además, toda convocatoria para la adquisición de bienes o la prestación de servicios deberá publicarse en el portal www.compraspublicas.gov.es, que se lo señaló anteriormente en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así también en el artículo número 4, en cuanto a la delegación, se destaca que todas las facultades previstas para la máxima autoridad, tanto en la ley como en este reglamento general, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. Continuando con la exposición en el capítulo 1 del reglamento del sistema de contratación pública, del sistema y sus órganos. En el artículo 5 del Servicio Nacional de Contratación Pública vamos a hablar acerca del CERCOP, lo que ya habíamos mencionado anteriormente en la ley de contratación pública. El CERCOP no es nada más que
la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública responsable de desarrollar y administrar el sistema oficial de contratación pública del Ecuador y de establecer las políticas y condiciones de la contratación pública a nivel nacional. Esto se ha enfocado su gestión sobre la base de los ejes de transparencia, calidad, eficiencia, eficacia y ahorro para el Estado, y garantiza también el cumplimiento de sus principios, valores y política integrada de calidad y antisoborno en los procesos de contratación pública. En el artículo 6 hablaremos de las atribuciones del CERCOP. Como atribuciones del CERCOP tenemos primero ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública. Como segundo tenemos emitir de oficio o petición de parte observaciones de orden técnico legal en la fase de precontractual, la que serán de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes. Como tercero, también tenemos supervisar de oficio o pedido de parte conductas elusivas de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, tales como los plazos insuficientes, especificaciones técnicas subjetivas o direccionadas, presupuestos fuera de la realidad del mercado, parámetros de evaluación discrecionales, entre otros. Como cuarto, tenemos realizar las evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en materia de contratación pública efectúan las entidades contratantes. En el artículo 7 tenemos el director ejecutivo. El director ejecutivo es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Contratación Pública. Este será designado por el presidente de la República. Sus atribuciones son ejercer la representación legal y extrajudicial del CERCOP, ejecutar las políticas y acciones aprobadas por el directorio, administrar el CERCOP y realizar las contrataciones que se requieran, emitir las normativas que se requieran para el funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública y del CERCOP, que no sea competencia del directorio, fijar los derechos de inscripciones en el RUP y como último tenemos las demás previstas en la ley y en este reglamento. En el capítulo 2 de las herramientas del sistema, sección 1 del Registro Único de Proveedores. Artículo 8, procedimiento para el registro. El proveedor que desee registrarse en el RUP observará el procedimiento que para el efecto dicte el CERCOP. Sin perjuicio de lo anterior, si existen interconexiones del sistema o base de datos, el CERCOP podrá establecer los mecanismos complementarios en cuanto a inscripción, habilitación y actualización de información. También nos dice que el proveedor estará habilitado en el RUP, que accede al portal www.compraspublicas.gov.es, que se someterá de manera expresa y sin reservas al contenido del acuerdo de responsabilidad que se le solicitará aceptar el sistema de manera previa para acceder al mismo. Continuando con la exposición, tenemos el artículo 9 que nos habla sobre la inscripción y validez del registro. Para ello, las entidades interesadas o entidades contratantes deberán registrarse en el portal para poder hacer uso de sus herramientas. Una vez constatada la información y la validez de la autorización del representante de la entidad contratante, el CERCOP será el encargado de conceder el permiso de la accesibilidad al portal. Para que éste haga uso del portal, se le generará un usuario y contraseña. En cuanto al artículo 10, nos habla sobre entidad contratante como proveedor. Nos dice que en caso de que la entidad contratante a su vez sea proveedora, este se deberá, proveedor de bienes, servicios u obras, este se deberá registrar en el RUP. Continuando con el artículo 11, nos manifiesta que el CERCOP es el encargado de la protección de los datos que se generen dentro del portal, con la finalidad de salvaguardar la información que en esta se genere dentro del portal en cuanto a las entidades interesadas o entidades contratantes. Como último tenemos el artículo 12, que nos habla, el artículo 12 que nos habla sobre la hora oficial. Nos dice que el portal generará una determinada hora
para hacer uso o generar actividades dentro del mismo. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre el artículo 13, que nos habla sobre la información relevante. Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación, en el portal www.compraspublicas.gov.es se entenderá como información relevante lo siguiente. 1. Que es la convocatoria. 2. Los pliegos. 3. Proveedores invitados. 4. Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación. 5. Ofertas presentadas por los ofertantes, con excepción de la información calificada como confidencial por la identidad contratante conforme a los pliegos. 6. Resolución de adjudicación. 7. Contrato suscrito con excepción de la información calificada como confidencial por la entidad contratante conforme a los pliegos. 8. Contratos complementarios de haberse suscrito. 9. Órdenes de cambio de haberse emitido. 10. Cronograma de ejecución de actividades contractuales. 11. Cronograma de pagos. Y 12. Actas de entrega de recepción o actas administrativos relacionados con la terminación del contrato. También hay que recalcar que tiene una subdivisión que nos dice que en general cualquier otro documento de las fases preparatoria, precontractual o contractual de ejecución o de evaluación que defina que defina la contratación pública. Ya. Continuando con el artículo 14, que nos habla sobre los medios electrónicos, el CERCOP emitirá sus certificaciones preferentemente por medios electrónicos y siempre que dicha información no esté disponible en el portal www.compraspublicas.gov.es. En el artículo 15 trata acerca de la suspensión de servicios y básicamente trata que si por las causas de fuerza más grande o de caso fortuito se produjera una caída en el sistema o suspensión del servicio que impida o limite la accesibilidad del portal, como ya lo mencioné, www.compraspublicas.gov.es, los procesos que estén en ejecución se suspenderá y se reiniciarán luego de habilitado el servicio, previa notificación a todos los relacionados. El CERCOP tendrá que conceder una certificación o notificación para acreditar los hechos designados. A continuación seguiremos con el título 3, que habla sobre los procedimientos. Capítulo 1, normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública. Sección 1, disposiciones generales. Aquí enmarca el artículo 16, que trata sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que prácticamente que para incentivar la mayor participación de los proveedores del sector de micro, pequeñas y medianas empresas, se entenderá por tales aquellas que se cumplan los parámetros establecidos de conformidad con el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, al momento de inscribir y habilitar a un proveedor en el RUP. El registro deberá expresar la categoría. El CERCOP establecerá criterios de preferencia a favor de los MIPYMES a través de algunos de los siguientes mecanismos. Las preferencias para los micros, pequeñas y medianas empresas se aplicarán en función de la categoría en la que se otorgue. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañero. Yo continuaré con el artículo 17, que nos habla de las notificaciones. Este artículo nos hace mención que todas las notificaciones deben efectuarse de acuerdo a lo dispuesto a la ley y al artículo en general, incluso la resolución de adjudicación. La notificación tiene validez desde el momento en que se publique en el portal www.compraspublicas.gov.es el documento o acto o resolución objetivo de las notificaciones, para el cual debe existir los registros informáticos correspondientes. También habrá la pequeña excepción, en cambio de que no se pueda notificar mediante electrónicamente, se hará por medios físicos.
El artículo 18 nos habla acerca de la comisión técnica. Para cada proceso de contratación tenemos 4 ítems. El primero, la consultoría, la subasta inversa. ¿A qué nos referimos con subasta inversa? Nos habla cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente por el monto de presupuesto inicial del Estado. Como tercero tenemos la licitación y cuarto la codificación. Se conformará la correspondiente comisión técnica integrada de la siguiente manera. Primero, un profesional designado por la máxima autoridad. Segundo, el titular de área requerido su delegación. Y tercero, un profesional afín al objeto de contratación designado con la máxima autoridad o su delegado. Algo importante que mencionar es que los miembros de la comisión técnica serán funcionarios o servidores de la identidad contratante. El artículo 19 nos habla sobre las subcomisiones de apoyo. Este artículo está ligado con el artículo anterior, ya que en los informes de las subcomisiones, que incluirán las recomendaciones que se consideran necesarias, serán utilizadas por la comisión técnica. Esto para ayudar en los procesos de calificación y selección y por ningún concepto serán asumidos por decisorios. A continuación, mi compañera. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el artículo 20 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Nos dice que en el artículo 20 de los pliegos son una entidad contratante que elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual se deberá observar los modelos elaborados por la CERCOP que sean aplicables. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado. También establecerán las condiciones que permiten alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar. En la determinación de las condiciones de los pliegos, la entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia y calidad de la obra, bienes y servicios que se pretenda contratar y ahorro en sus contrataciones. En los pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deberán dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre estos. El artículo 21 nos habla sobre las preguntas y respuestas. Los proveedores, una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el portal www.compraspublicas.gov.es, se podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y la máxima autoridad de la entidad contratante de su delegado o la comisión técnica según sea el caso, ya que se responderán las preguntas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. Y por último tenemos el artículo 22, que son las aclaraciones, que nos dice que la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de las aclaraciones podrán modificar los pliegos, siempre y cuando no se alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. Gracias. A continuación, mi compañera. Gracias. Siguiendo con la exposición, el artículo 23 que nos habla sobre la convalidación de los errores de forma. Aquí las ofertas una vez presentadas no podrán modificarse, no obstante si se presentan errores de forma, podrán ser convalidados por el referente o pedido de la entidad contratante dentro del término de 2 días o 5 días como máximo contado a partir desde la fecha de notificación. El artículo 24 nos habla sobre la adjudicación. La máxima autoridad de la entidad contratante adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando por el efecto lo definido en los numerales 17, 18 y 19 del artículo 6 de la ley. El artículo 25 nos habla sobre el plan anual de contratación. Dentro de lo que nos habla el plan anual de contratación es la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado aprobará y publicará el plan anual de contratación. Esto lo podrá hacer
hasta el 15 de enero de cada año. El artículo 26 nos habla sobre el contenido del PAC. El Plan Anual de Contratación está vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá por lo menos la siguiente información. Primero, los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal y segundo, una descripción del objeto de la contratación contenidas en el plan suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse. Esto es lo que nos toca en nuestra exposición. Muchas gracias. Este video explicativo, damos paso al reglamento, a la ley orgánica del sistema. En el artículo 1 habla directamente del desarrollo y aplicación nacional de contratación pública. En cuanto al título primero, en sus generalidades, Y se publicará. continuando con